días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que esté viendo este video. Antes de empezar me gustaría desearles un feliz año a todos mis hermanos ecuatorianos. Un saludo a los que están dentro del país y un gran abrazo a los que están afuera, esperando que este video llegue a los ojos y oídos de cada uno de ustedes. Sin más que decir, empiezo. El 2017 fue un año de mucha controversia. Hubieron muchos temas que, sin importar donde usted se encuentre, dentro o fuera de la patria, le habría llamado la atención. Nos ha llamado la atención. Lamentablemente, en Ecuador, no sé si sea cosa mía, ya no existe ese contrapeso, no existe esa otra perspectiva, no existe ese otro lado de la moneda. La mayoría de los medios orquestan solo una verdad. Hablo de la mayoría, no todos lo hacen. La mayoría orquestan solo una verdad. Esto es un golpe muy fuerte para la democracia. Según Robert Dahl, que es un politólogo estadounidense, su trabajo con respecto a la democracia ha sido referencia a nivel mundial. Y en su libro Democracia y sus críticas se pueden leer 5 criterios que se requieren para alcanzar el ideal de democracia. Al que yo me refiero a la comprensión informada, como ustedes pueden ver aquí. Dice que los ciudadanos deben disfrutar de oportunidades amplias y equitativas de conocer y afirmar qué elección sería la más adecuada para sus intereses. Amplias, equitativas, peor. No hay ya esas oportunidades de información, no hay esa oportunidad de informarse. Ya me imagino que al haber escuchado la palabra democracia, se imagina o supone por qué camino me voy en este video, y es acerca del referéndum Consulta Popular 2018. Antes que nada, en este video no voy a tratar si la consulta es constitucional o inconstitucional. Ya está en manos del CNE y nos guste o no, el 4 de febrero tenemos que ir a sufragar para dar nuestro voto. Entonces, empezamos. Dice, textualmente la pregunta 1 dice: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país? Claro, ¿a qué ecuatoriano no le gusta que a un político o una persona condenada por corrupción sea inhabilitada en la vida política del país? No pueda postularse y su voz o su opinión política no será muy escuchada. Se lo inhabilita, se lo congela, se le quita sus derechos políticos. A un corrupto, por supuesto. Yo la primera vez que leí esta pregunta le puse el sí. Entonces, la pregunta 2 dice: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante la enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015 según lo establecido del anexo 2? La verdad, esta pregunta me va y me viene. Soy lo que pienso que en un país bien institucionalizado no es necesario que exista un líder. El presidente sí para administrar al Estado, pero aunque al Ecuador le falta institucionalidad, iba en buen camino. Iba. Pero sí o no, la verdad yo dije, vamos a ver cómo me despierto ese día, y ahí veo que pongo. Dato curioso, alternabilidad, esa palabra está mal, en castellano es alternancia, pero bueno, el presidente con sus cosas cuánticas. Dice numeral 3. ¿Está usted de acuerdo? Textualmente dice la pregunta: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Esta pregunta es la que más se debate en Ecuador. Ya lo voy a explicar por qué. Y es la primera pregunta que al leer, la primera vez que leí acerca de esta consulta, me llevó a abrir el anexo 3. Antes de explicarlo, tienen que saber, para los que saben, se refresca un poco la memoria, y para los que no, para que aprendan,
que el Estado se divide en 5 funciones. Está la función ejecutiva, el presidente, la función legislativa, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, Consejo de Judicatura, la función electoral, que es el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos dos primeros, la función ejecutiva y la función legislativa, las autoridades son puestas por voto popular, por mandato popular. Y la función judicial y electoral son asignados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante concurso de posición o mérito o exámenes. ¿Ok? Cada función tiene sus competencias. No puede haber influencia de una función a otra. Constitucionalmente, cada función es independiente. Bueno, entonces una vez dicho eso, volvamos a la pregunta. Y aquí hay competencias que constitucionalmente al Consejo de Participación no le habría tener. El Consejo de Participación solo designa, no evalúa el desempeño de las autoridades que designa, ni anticipa la terminación de sus periodos. Eso es destituir a una autoridad pública. La única función del Estado que tiene el poder de destituir una autoridad pública es el poder legislativo, la Asamblea Nacional mediante juicio político. Si una autoridad pública no ha cumplido bien con su trabajo, o sea, no se ha regido a normas, reglas, leyes o constitución, no es que va y hace lo que le da la gana, se lo manda a juicio político. ¿Sí? O sea, y hay un mecanismo para sacar a las malas autoridades. ¿Por qué no lo hacen? No sé. Entonces aquí se vienen muchas preguntas. ¿Qué autoridades designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién nombrará o quién escogerá a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio? ¿Y cuánto tiempo van a durar? Entonces, uno abre la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para responderse la pregunta 1, y el Consejo designa a el Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscalía General del Estado, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procurador General del Estado, superintendentes, magistradas y magistrados que integran la primera Corte Constitucional y miembros de la Judicatura. Aquí podemos evidenciar, como mencioné, que el Consejo de Participación son los que designan las autoridades de la función judicial y la función electoral. Ya. Pero hay algo más. La Corte Constitucional es la institución máxima del Estado con respecto a interpretación y resguardo de la Constitución de la República. La Asamblea Nacional no tiene el poder de destituir a los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional. Nadie tiene ese poder, nadie está por encima de la Corte Constitucional, nadie está por encima de la Constitución ni de la entidad que resguarda la Constitución. Por eso la Asamblea no tiene el poder de destituirlos. De ganar esta pregunta, el Consejo de Participación Transitorio tendrá el poder de destituir a aquellos miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué podemos evidenciar aquí? Que hay una ruptura del Estado. Se le está dando competencias que en la Constitución no tiene a una función. Y esto se lo hace a través de, si se quiere reestructurar el Estado, a través de Asamblea Constituyente. Pero como mencioné, no voy a ahondar en lo constitucional o en lo constitucional que es esta consulta y está en manos del CNE, punto. Sí. ¿Quiénes nombran a estos consejeros transitorios? Pues abrimos el anexo 3 y dice que estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional. Lo ponen bien bonito. Pero de entre ternas enviadas por el presidente de la República. Entendamos esto. La Asamblea Nacional los va a nombrar, sí, pero ¿quién enviará las ternas? O sea, ¿quién enviará los nombres para que la Asamblea escoja a los consejeros transitorios? El presidente de la República. No importa quién nombre la Asamblea, todos vendrían de ser de ternas hechas por el presidente de la República. Solo el presidente, o sea, el presidente va a escoger a los consejeros de participación ciudadana y control social. Y ellos a su vez podrán destituir, porque eso dice la pregunta 3, a todas las autoridades que ellos designan, entre ellos los que conforman la función judicial y la función electoral, como ellos
Deseen. No lo digo yo, lo dice en el anexo 3. El presidente enviará las ternas. Él escogerá. Repasemos. Función ejecutiva, presidente. Ya es un poder. Función legislativa, la verdad ahorita la asamblea no está dividida en partidos políticos. Está dividido con los que están en el lado de Lenin y los que están en el lado de Correa. Y la mayoría la tiene Lenin. De ganar esta pregunta se tomará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él solo, porque él envía las ternas. Que a su vez nombran a las autoridades de función judicial y función electoral. Se tomará las 5 funciones del Estado. Otra vez, no lo digo yo, lo dice el anexo 3. La tercera pregunta es ¿cuánto tiempo durará? Aquí dice que las consejeras y los consejeros serán elegidos por sufragio universal. Esta fue la única parte que como que me agradó del anexo. Puede ser debatible esto de sufragio universal, es agradable, pero habrá que ver, ¿no? Directo, libre y secreto cada 4 años, coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Uno intuye que el Consejo de Participación Transitorio terminaría su periodo en el 2019, porque ahí se vendrían las elecciones. Y también lo leí en una publicación de Diario El Universo. Pero si seguimos buscando aquí en el anexo 3 o en la pregunta, no se dice en qué fecha exactamente o en qué días concluiría el periodo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. No dice nada. Entonces, ¿qué tocó? Ir al Código de la Democracia. Pone en Google Código de la Democracia. Aquí está. Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Buscan el artículo número 7. Y el artículo 7 dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar. Tomo el mismo ejemplo con este caso. Las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados se realizan en febrero cada 4 años. En pocas palabras, si se quiere reformar para que podamos elegir nosotros, el pueblo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, antes de febrero se tiene que reformar la materia electoral. Antes de febrero, si no, no se podrá realizar. O sea, la consulta es en febrero. Gana el sí o el no, la consulta es en febrero. No se va a poder realizar la reforma legal en materia electoral. Lo prohíbe el Código de la Democracia. Quiere decir que en el 2019 no va a terminar el periodo del Consejo Transitorio. No va a terminar. Terminaría en las siguientes elecciones de gobiernos autónomos descentralizados, o sea, en el 2023. El presidente Lenín Moreno tendrá a su consejo transitorio durante todo su mandato, incluyendo 2 años más si es que se vuelve a reelegir. Y hay mucho debate con esto, hay argumentos buenos, argumentos malos, argumentos ridículos. Uno de esos es, Correa se tomó la función judicial con la consulta popular 2011. ¿Por qué Lenín no lo puede hacer? Vamos a ver, entonces nosotros ponemos en Google, tenemos Google, por favor, tenemos internet, la consulta popular 2011, bueno, aquí no se puede ver, así que entramos a Wikipedia. Y dice pregunta 4, esta es la pregunta a la que se refiere. Dice, ¿está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la judicatura por un consejo de la judicatura, o sea, la función judicial, de transición, conformado por 3 miembros, elegidos uno por la función ejecutiva, otro por el poder legislativo y otro por la función de transparencia y control social? Son 3 miembros, cada uno elegido por diferentes funciones del Estado, no solo por el presidente, como lo dice en el anexo de la pregunta 3. Aquí está. Es más, esta pregunta dice, para que en el plazo improrrogable de
18 meses, o sea, ya le dan un límite, 18 meses duró ese Consejo de la Judicatura Transitorio, 18 meses, no todo el mandato de Rafael Correa. Y que ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura, que estructure la función judicial como la establece en el anexo 4. Aquí tampoco se le están dando competencias que constitucionalmente no tiene el Consejo de la Judicatura. Tendrán la que son y punto. En cambio, en esta pregunta se le da competencias que constitucionalmente no tiene. Entonces, uno también puede evidenciar que estas tres preguntas es para inhabilitar al expresidente. Y bueno, ya lo inhabilitan. Gana la consulta, ponen a un fiscal que le va a empezar a meter juicio tras juicio tras juicio, un contralor que le pondrá glosa tras glosa, se lo perseguirá, caerá preso porque puede enfojar pruebas o sin necesidad de tener pruebas contundentes, pues así metieron a alguien preso últimamente. Pero también lo harían con Rafael, y si en de ganar la pregunta 1, pues se le nivelaría en la vida política del país, no se podrá ni postular para concejal. Pero eso no queda ahí. Lo destruyen, ya. Pero le deben seguir atendiendo los 5 poderes del Estado. Esta pregunta me da miedo. Porque imagínese usted, ciudadano, a futuro Lenin hace algo que a usted no le agrada, no le gusta, y hace un video así como yo lo estoy haciendo, y su opinión toma fuerza y hay personas que lo empiezan a seguir, o consigue una entrevista en los medios y da un cierto punto de vista que cogió fuerza en la masa popular. Sería un peligro para el Estado. ¿Usted cree que no le van a caer? Habrá un juez que no lo quiera sentenciar. Fácilmente el Consejo de Participación tendrá la potestad, sin necesidad de juicio político, terminar el periodo constitucional de ese juez y poner a otro. Habrá un juez de la Corte Constitucional que no quiera aceptar ciertas cosas que Lenin haga, lo sacan, cosa que ni la Asamblea puede. Hay otro argumento que dice que si gana esta consulta popular, el modelo correísta que permita al Poder Ejecutivo tener los 5 poderes del Estado se vendría abajo. O sea, están diciendo de que ya hay un sistema que permite que la función ejecutiva tome los poderes del Estado. Ya existe, según ese argumento, y que esta consulta eliminaría ese sistema. Acabamos de ver que no. Acabamos de ver de que, aunque es verdad, puede que irregularmente haya o no haya influencia de una función con otra, existen limitaciones para cada función. Están las normas, la ley y la Constitución. Pero de ganar esta consulta, de ganar esta pregunta, ya no habría límite alguno. Acabamos de montar el mito de que se tomaron las 5 funciones del Estado, que el sistema correísta es así, y que no hay limitaciones ni independencias de funciones. Porque si no existiera, ¿para qué esta pregunta? ¿Para qué esta consulta? Y otra cosa, cuando según Correa se tomó las 5 funciones del Estado, pues los medios lo lincharon mediáticamente. Se supone que se las tomó, ¿no? Y ahorita son esos mismos medios que están apoyando el sí en esta consulta, que quita limitaciones de funciones, que el presidente podrá meter mano en todas. Aquí viene la pregunta para usted, ciudadano, no para los medios, que posiblemente me estén viendo. ¿Interesa que se tomen las 5 funciones del Estado o interesa quién se tome las 5 funciones del Estado? Repito la pregunta. ¿Interesa que se tomen las funciones del Estado o quién se tome las funciones del Estado? Porque eso estoy entendiendo ahorita. Los medios están orquestando una consulta que permitiría al presidente tomar las funciones del Estado y la apoya. Y no creo que lo apoye gratis, para serle sincero. Algo por ahí ha de haber también. ¿Sabe qué? Yo te apoyo, pero nombra a este, ¿sabe qué? Pero te apoyo, nombra acá.
sin limitación alguna. Una vez en una entrevista vi que la realidad de un país depende de la fuerza política que tenga un hombre o un partido, que es influencia y relaciones políticas con ciertos políticos, y puede ser verdad, pero para eso existen normas, para eso existen reglas, para limitar eso. Esto quita limitaciones. Entonces yo a esta pregunta no. Y tomado de la mano de la pregunta 1, porque como dije, si usted sería una molestia para el gobierno, pues, con la función judicial, lo atacarían. Con pruebas forjadas, sin pruebas, lo condenarían como corrupto. Y se inhabilitaría su participación en la vida política del país. Así que volví a la 1 y le puse el no. Y a la 2, porque ya vi para qué es esta consulta, y es para destruir un hombre, no es para el pueblo. Se supone que la consulta es para el pueblo, para bienestar del pueblo. Esta consulta es para destruir un hombre y tomarse las funciones del Estado. Entonces, no. A la 2 también, no. Y le puse no más por este motivo. Pregunta 4. Textualmente dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas, niños y adolescentes según el anexo 4? Cuando leí esta pregunta, me indigné. Primero me dio rabia, luego me calmé y me indigné. Pude comprender por fin por qué todos los días sacaban como mínimo en los medios de comunicación 2 casos de delito de abuso sexual contra niños y adolescentes. Al principio, cuando vi esas noticias dije, qué malo, qué mal. Pero por fin pude entender por qué. Están utilizando a los niños del país para hacer política e inducir el sí en la consulta. Miren la papeleta de la consulta. Está estructurada para inducir el voto en plancha. Está una pregunta debajo de otra, a diferencia de la consulta 2011, que está una al lado de otra. No lo digo yo, tengo la prueba de que se lo está usando. Aquí en pantalla ven una propuesta de reforma al COI, Código Orgánico Integral Penal. La reforma dice que si se tratase de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de 18 años, niños y adolescentes, la acción penal prescribirá en 40 años. ¿La quieren hacer que nunca prescriba? Perfecto. Se trata esta propuesta de reforma de ley. Y si en verdad al presidente le duele los abusos que los niños han sufrido, manden esto de carácter urgente a la Asamblea. Tenemos asambleístas. Eso se trata por Asamblea Nacional. A los asambleístas se les paga miles de dólares anualmente con los impuestos que se le cobra al Estado, al pueblo. Si en verdad a los asambleístas, los que están por el sí en esa pregunta, les doliera, exijan que esta propuesta vaya de carácter urgente, que trabajen los asambleístas. Perdón si mi indignación se escucha, pero es que para mí el delito sexual contra niños y adolescentes es el peor delito, el más atroz que un ser humano puede cometer. Y me indignó. Nunca creí que un gobierno podía caer tan bajo. Lenín Moreno ha caído bajo. No sé si lo están usando a él o es el que orquesta o el que está dirigiendo todo este show. Pero a mí me indigna ver a un presidente que use el dolor de los niños y de las familias para hacer politiquería. Se ve en los medios de comunicación la madre de familia hablando afuera del colegio frente a otros padres que a mi niño lo violaron, gritándolo a los 4 vientos. ¿Usted cree que los otros padres que están ahí no le harán eso en su casa? Los compañeritos del niño abusado escucharán, se le acercarán al niño y le preguntarán, ¿es verdad que te pasó esto?
¿Ustedes creen que el niño podrá crecer bien con eso? Se sigue un protocolo, la identidad del niño es confidencial para evitar que sufra esto. Y se sigue el debido proceso. O usted, señorita que me está viendo, dama, la violan. ¿Le gustaría que sus padres salgan a la calle a gritar a los cuatro vientos, mi hija fue violada? Haga la denuncia, correcto. Pero se sigue un protocolo y su identidad es confidencial. Eso están haciendo los medios. Eso, usar el dolor de las familias para apoyar esta consulta mañosa. ¿Quieren su voto en plancha? Les puse el no. Cuando leí la pregunta 4, a todo no. Me indignó. Aún así, igual seguí leyendo las preguntas. Y dice la pregunta 5, ¿usted está de acuerdo, dice textualmente, usted está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Esta pregunta no tengo mucho conocimiento. La verdad no sabría mucho qué opinar de esto y yo prefiero, si no sé, mejor callar y en vez de decir una tontería. Si alguien que está viendo este video tiene algún comentario o un argumento, así mismo justificado, sin insultos, por favor. Sin insultos. En este video hay un debate sano. Le das el sí, da tus argumentos con su respectivo sustento. Sin insultos, no que a uno aquí le van a llamar burro opositor o borrego en su sándwich. Aquí nos tratamos con respeto. Por favor. Demostremos que el Ecuador puede, que la ciudadanía puede tener una participación política sana. Sí. Bueno, pregunta 6. Textualmente dice, ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley? Bueno, en resumen, hace referencia a derogar la ley de la plusvalía. Habla de desregularizar el sector inmobiliario. Esto posiblemente traiga una burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se desreguló el sector inmobiliario. Pasó en España. El anexo dice que se está trabajando, que a los pocos días de que se apruebe esta pregunta, pues mandarán nuevas regulaciones para regular el mercado, el sector inmobiliario. Pero no se habla de ellas, no se sabe qué es o de qué forma va a regular, no se sabe el mecanismo. Estaríamos votando a ciegas. Y aquí hay un pequeño ejemplo, este pequeño video, que habla de la burbuja inmobiliaria en España. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿no te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... de aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto tuvo una aparición del dios del neoliberalismo que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Quizá no fue exactamente así. Aquí hizo referencia a la teoría económica neoclásica, que dice que si aumenta la oferta, los precios bajan. Pero es una buena teoría para explicar la actividad económica.
Pero, como se ha dicho o se ha escuchado, el economista que hace abstracciones de poder es un completo inútil. En esta situación se hizo abstracción de poder. Se supone que debería haber pasado eso. Mucha oferta, bajan los precios, todos tienen casa y viven en el país de las maravillas. Pero vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! Y bienvenido el progreso. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? I+D, investigación y desarrollo. Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda subir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como
hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Bueno, esta es una pequeña explicación de lo que pasó en España en el año 2008. En Estados Unidos, pues algo similar también, explotó una burbuja. Y esto es lo que pasaría cuando se regula el mercado. Se regula creyendo que se regularía solito, pero como dije antes, no. El economista que hace extracciones de poder en sus modelos económicos es un completo inútil. Por eso cuando escuchen libertad de mercado, bueno, eso ya sería entrar en una postura política, perdón, una postura política económica, pero eso ya no lo tocaré en este video. La pregunta 7 dice: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Yasunidos, un grupo que yo respeto mucho y sigo su lucha también. De seguro en la época en donde uno podía acercarse, se supone, a dar sus propuestas para la consulta del pueblo, pusieron no explotar el petróleo del Yasuní. Bien. En cambio pusieron esta pregunta, que dicen que solo se verá afectada a 300 hectáreas. Los estudios dicen que una explotación normal de petróleo, no que van a ahorrar una gota de petróleo, van a explotar menos, no nada, el normal, lo normal, que solo se verán afectadas 250 hectáreas, nada más. Y aquí ponen hasta 300. No están ahorrando nada. O sea, esta pregunta va y viene. Y peor aún, se puede hacer por decreto ejecutivo, en vez de mandarle una consulta de millones de dólares. Se supone que estamos en crisis. Se supone, porque Lenin económicamente, el presidente Lenin económicamente ha quedado mal. Muy mal. Es una vergüenza para el mundo. La pregunta 6, reforma de una ley, se la hace a través de la Asamblea. La pregunta 5, no sé si se la puede hacer a través de la Asamblea, pero me imagino, creo que sí estoy más o menos, no estoy seguro, pero sí. La pregunta 4, ya también demostré que hasta había un proyecto de reforma para el COIP. A esta consulta quiere que votemos el 4 de febrero. ¿Quieren su consulta que induce el voto en plancha? No, todo no. Espero contar con sus opiniones, sus críticas constructivas, por favor, sin insultos, con su respectivo argumento. No creo que vuelva a hacer otro video, quizás sea el primero y el último, no sé, porque hay muchos más temas en los cuales sería bueno que toque. Pero por ahora ahí quedamos. Pues les mando un saludo, bendiciones para todos y ahí nos vemos.